Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fracturas, inmovilizaciones y manejo del trauma. En el traumatismo de las extremidades vamos a encontrar dos grupos, las articulares y los óseos. En las articulares vamos a hablar de los esguinces y luxaciones, y en las óseas de las fracturas. El traumatismo de extremidad del esguince es la separación momentánea de las superficies articulares, provocando la lesión o ruptura total o parcial de los ligamentos articulares. También cuando se produce una ruptura de ligamentos importante, puede darse la separación de los bordes de la articulación en movimientos suaves. Algunos síntomas serían el dolor localizado en la articulación, inflamación de la articulación, enrojecimiento de la zona lesionada, impotencia funcional relativa del grado de lesión. En el esguince se le debe aplicar frío local. También deberíamos levantar la extremidad afectada, mantener en reposo e inmovilizar la articulación. Traumatismo de extremidades en luxación. Es el desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad o espacio que lo contiene, causando pérdida de contacto entre los huesos de la articulación, lo que se conoce como deslocación. Los síntomas van a ser dolor localizado en la articulación, que aumenta con el movimiento, impotencia funcional, imposibilidad de movimiento, inflamación y deformidad evidente. También se le debería aplicar frío local e inmovilizar en la posición en la que se encuentre. Las fracturas. Es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, ya que ya sea de forma total o parcial, es causada por un trauma directo, es decir, eh, un golpe directo que rompe la zona donde se va a efectuar o un trauma directo en donde el hueso se fractura debido a las fuerzas que se transmiten a lo largo del mismo desde el punto de impacto, o por una torsión brusca. Al hacer una fractura, por lo general existe daño y una lesión en los tejidos blandos circundantes. Las fracturas con lesiones que por sí solas no comprometen la vida, pero que sí no se cuidan, pero si es que no se cuidan de manera adecuada, van a empeorar y pueden causar inclusive hasta la muerte del paciente. Estas van acompañadas de hemorragias arteriales o si no también van a esto comprometer al sistema nervioso. Se van a dividir en fracturas cerradas, fracturas abiertas, fisura y fracturas en rama. Las fracturas cerradas son las cuales el hueso no se va a salir de la piel. En las abiertas, en donde el hueso sale y rompe la piel produciendo una herida abierta, lo cual implica una hemorragia visible. La fisura es la fractura leve, en donde el hueso sufre una fractura parcial sin que los bordes se separen totalmente. La fractura en rama verde. Esta se da principalmente en niños debido a que sus huesos todavía no están calcificados completamente. El hueso no ha llegado a romperse del todo. Los signos y síntomas son rubor en la zona afectada, dolor intenso, tumoración o inflamación en la zona afectada, calor. La zona afectada se va a sentir caliente, va a presentar deformidad en la zona, crepitación en la zona afectada y pérdida de la funcionalidad. En el tratamiento, lo que no deberíamos hacer es no mover al paciente y si hay una hemorragia, cohibirla con presión directa o bueno, indirecta y crioterapia, además de cubrir la herida con una gasa, apósito o lienzo limpio. No tratar de acomodar el hueso roto,
También inmovilizar la fractura en la posición en que se encuentre para evitar mayor dolor y agravar la lesión. La técnica de inmovilización en traumatizados. Las técnicas de inmovilización tienen como objetivo disminuir la lesión primaria y evitar el progreso o aparición de la lesión secundaria. Algunos de los dispositivos expuestos permiten también una adecuada movilización del paciente al utilizarse conjuntamente con los dispositivos de movilización. Para la elección de los distintos materiales y técnicas de inmovilización de una víctima, se debe tener en cuenta la localización del paciente y accesibilidad a la víctima. También si se trata de un vehículo, qué tipo de vehículo fue, el número de víctimas, posición que ocupa y situación clínica, número de sanitarios disponibles en la intervención y disponibilidad de materiales especiales del rescate. Collarín cervical tipo Filadelfia. En esta técnica vamos a tener que realizar una valoración inicial del ABC para descartar lesiones vitales o signos como expresión en el cuello, que no pueden ser valorados tras colocar el collarín, como lesiones traqueales, desviaciones de la tráquea, enfisema subcutáneo, entre otros. También colocar la columna cervical en posición neutra, salvo en los casos en el que se produzca un dolor, un bloqueo o déficit neurológico en la movilización a esta posición. También elegir el tamaño del collarín, ayudarnos con otro rescatador para que pueda sujetarlo fijamente la cabeza apoyándose en los respaldos óseos. También tenemos que retirarle el pelo, la ropa y adornarlo que puedan inferir en la colocación del collarín, tapar la herida del cuello y fijar el collarín con sujeción. Inmovilizador de cabeza. Este dispositivo es complementario al collarín cervical que se usa de manera conjunta con la camilla de cuchara o el tablero espinal para la completa inmovilización cervical en pacientes politraumatizados con sospecha de trauma cervical o traumatismo cráneoencefálico durante su movilización y traslado. También permite observar en todo momento el pabellón auditivo para objetivar la presencia de otorragia. La técnica en esta sería realizar una valoración previa de ambos oídos con el fin de descartar la presencia de otorragia, colocar previamente el collarín cervical, realizar la técnica con las manos con las manos, también colocar la cabeza del paciente sobre esta base y fijar las dos piezas trapezoidales. Férula espiral tipo Kendrick. Este dispositivo espinal sirve para la extracción del paciente en posición sentada con inmovilización de la columna vertebral. La técnica en este caso sería realizar una valoración de ABC para descartar lesiones vitales o signos con expresión del cuello, tórax y abdomen que puedan quedar ocultos con el dispositivo. También uno de los sanitarios debe sujetar continuamente la cabeza del paciente con el collarín hasta la colocación total del dispositivo. Introducir la férula espinal entre el paciente y el respaldo. Liberar las cintas del arnés, abrocharlo, colocarlo y para la extracción de la víctima proceder junto con otro sanitario a la rotación de esta en un bloque. Y por último, colocar a la víctima una vez extraída de cúbito sobre la camilla de cuchara y esta sobre la camilla de la ambulancia. Férula neumática.
Es una férula inflable, indicada en fracturas diaficiarias en miembros y determinadas luxaciones en el tobillo, rodilla, codo y conservan una posición fisiológica. La técnica en esta en esta se realiza la técnica con las manos, con al menos 2 personas. Elegir una férula adecuada al tamaño del miembro. Comprobar el buen funcionamiento de la válvula. Uno de los sanitarios debería realizar una tracción axial del miembro lesionado entre las articulaciones distales y proximales. Comprobar la presencia del pulso distal. Cubrir con apósito estéril y comprimna. Cerrar la cremallera. Tenemos que inflar la férula y si es necesario, tenemos que fijar que la férula tenga un desplazamiento normal con el miembro lesionado. Férula de tracción. Este dispositivo de inmovilización nos sirve para las fracturas del miembro inferior que realiza una tracción mediante una rueda de enganche, utilizando como puntos de apoyo el tobillo y la sínfisis del pubis. Alguna de estas indicaciones para esta férula es que las fracturas diaficiarias del fémur y de la tibia, también estas últimas del tercio medio y proximal, se puede utilizar en la mayoría de los pacientes de mayores de 8 años y en adultos, con una altura no superior al 2,0.8. La técnica sería realizarlo con al menos 2 personas. Uno de los sanitarios debe realizar una tracción axial del miembro lesionado. Esta se mantendrá hasta la colocación completa del dispositivo. También comprobar la presencia del pulso distal. Gracias.